Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Una vez más tenemos la oportunidad, hermanos, de abrir con toda libertad las Sagradas Escrituras. Hoy, continuando con la lectura y la explicación del libro del profeta Jeremías, un profeta sincero, un profeta lleno de amor por su pueblo y, por supuesto, amor hacia Dios. Un hombre que fue escogido desde antes de nacer, como también lo somos tú y yo, para cumplir una misión. Pero necesitamos una obra transformadora en nuestra vida a través del Espíritu Santo. El capítulo número 2 del profeta Jeremías está bosquejado de la siguiente manera. Ustedes pueden verlo en pantalla. Comenzamos una segunda sección que abarca los capítulos del 2 hasta el 35. Una sección bastante extensa que nos presenta en primer plano una descripción y condenación de la maldad del pueblo de Judá en el capítulo número 2. Dividido en 3 partes, desde los versículos del 1 hasta el 13, donde se muestra la ingratitud e infidelidad de Judá a cambio del amor que Dios le había proporcionado. Después, los versículos del 14 hasta el 28, se describe el pecado y la terquedad de Judá mientras sufría el castigo. Y por último, el desprecio de Judá a las correcciones pasadas de Dios, es decir, las correcciones que se había hecho en las generaciones anteriores. Con esta premisa, entonces, abrimos nuestras Biblias. Vino a mí palabra de Jehová. El Señor reveló su palabra a través de su profeta. No fue algo que se le ocurrió al profeta. No, es una orden del Señor. Y sí, claramente es el sentimiento de un hombre que ama a su pueblo y que quiere la corrección. No es una percepción personal. Es una influencia del Espíritu Santo que hace compartir la realidad para que las personas sean corregidas. Y el Señor le dijo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, está hablando al pueblo de Judá, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Está recordando los eventos del pasado, de cómo Israel completo quiso hacer la voluntad del Señor. Cuando vio las maravillas que hizo en Egipto, cómo los protegió en medio de las plagas que cayeron en esa nación, y cómo los pasó por el Mar Rojo, y cómo los sustentó por el desierto, y cómo le mostró sus leyes, y cómo construyeron el santuario. El Señor les recordó lo que ellos habían experimentado, ese primer amor, ese reavivamiento. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, dice el versículo 3. Primicias de sus nuevos frutos. Si eran las primicias, era porque ellos debían ser el modelo hacia las demás naciones. Todos los que le devoraban, haciéndole daño a Judá o a Israel completo, eran culpables. Todas aquellas naciones que estaban dispuestas a atacar, a dañar, a afectar a las tribus de Israel, recibían condenación, porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor, sino a hacer sus propias voluntades. Israel debía mostrarle a las demás naciones cómo se debía vivir y cómo se debía adorar y cómo se debía aprender a respetar y a temer al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces todos aquellos que se ponían en contra de ese plan que Dios había establecido a través de su pueblo de ser una luz a las naciones, entonces eran condenados. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Evidentemente para esta fecha, Israel como tal, como nación, no existía. Estaba Judá.
O sea, era el remanente de lo que quedaba, era el residuo de una nación que tenía que haber sido el modelo y que debía haber tenido esa protección del Señor a causa de la fidelidad. Pero no fue así. Se fracturaron, se fragmentaron, se dividieron, hicieron su propia voluntad, adoraron a su manera. Israel sufrió las consecuencias y aunque todavía había israelitas en esos territorios, ya los dominios los habían perdido. Sin embargo, este llamado aún era para los que quedaban y evidentemente para Judá, que era esa representación de todo lo que algún día llegó a ser Israel. Versículo 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad? Y aquí hay una interrogante reflexiva. ¿Qué maldad hallaron en mí? Dice el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Reflexionemos. ¿Qué nos ha hecho Dios en contra para que nosotros seamos tan desagradecidos? Mensaje para ellos y mensaje también para aquellos que vivimos en este tiempo del fin. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? ¿Por qué no reflexionaron en las circunstancias pasadas? ¿Por qué no vieron las maravillas del Señor? ¿Por qué no transmitieron a la siguiente generación todo lo que Dios había hecho por ellos? Entonces, ¿dónde está Jehová? ¿Por qué no preguntaron eso? ¿Dónde está el que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y en lugar de ser agradecidos y fieles, contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. En lugar de haber sido una luz, un testimonio, un ejemplo, empezaron a adaptar las costumbres de las demás naciones. Hicieron todo lo contrario a lo que el Señor había establecido. Eso se llama ser desagradecidos, ser ingratos. Los sacerdotes, esos representantes espirituales, no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, es decir, los que tenían la norma de vida, no me conocieron. Y eso es muy triste, eso es decepcionante, que Dios haya dado su voluntad, que la haya revelado, que la haya escrito en tablas de piedra y también en rollos para que la repitieran a sus hijos de generación en generación. Y los mismos líderes espirituales, los mismos sacerdotes que tenían ese testimonio en sus manos, no conocieron al Señor. Hoy la generación en la cual nos encontramos no es muy diferente, porque tenemos el escrito, tenemos el testimonio. Hay quienes dudan de este testimonio y hay quienes lo tienen y lo ignoran, y hay quienes lo estudian pero no le prestan atención a la voluntad del Señor, sino simplemente escogen lo que les conviene. Y los pastores, es decir, los líderes que se debían encargar de dirigir al pueblo, se rebelaron contra mí. Y aún más triste, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos, es decir, las siguientes generaciones, pleitearé. No es que Dios quiere hacerle maldad a las siguientes generaciones. Cuando habla pleitear, está hablando de intentar seguir convenciendo a las próximas generaciones a que cambien el rumbo de la vida que están llevando. Versículo número 10. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad. Ahora, aquí el Señor está haciendo un llamado y dice: mira, yo he hecho todo esto por ustedes. Hay un registro histórico, está escrito, que ha pasado de generación en generación, mostrando todo lo que yo he hecho por ustedes, todo lo que les he beneficiado. No olviden eso, pero lo han olvidado. Ahora observen a las demás naciones, observen a los que están a su alrededor. Y aquí pone, por ejemplo, a las costas de Quitín. ¿Dónde quedan las costas de Quitín? Son las islas del mar Mediterráneo, incluyendo la isla de Chipre. En algunas otras versiones se menciona a Chipre. Voy a buscar otra versión para que ustedes
puedan corroborar lo que estoy diciendo. Mira, por ejemplo, versión latinoamericana, dice aquí las islas del Mediterráneo. Esta es latinoamericana, no, esta es la versión del lenguaje actual. Las islas del Mediterráneo, que son las islas que les pertenecían a Grecia. La versión Dios habla hoy dice las islas del occidente, o sea, las islas del mar Mediterráneo. Entonces aquí dice, las costas, observen a esas islas del Mediterráneo y miren y enviad a Cedar. Cedar es Arabia, por eso es que en otras versiones también se menciona a Arabia. Por ejemplo, aquí en la versión de las Américas dice, envíen mensajeros al desierto de Arabia, que este sería Cedar, y a las islas del Mediterráneo, este sería Quitín, para que se fijen y averigüen si alguna vez pasó algo parecido. ¿Parecido a qué? Parecido a lo que ustedes están haciendo. Ustedes han abandonado a su Dios, han abandonado su ley, no le conocen, adoran otros dioses que no son nada. Yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los alimenté por el desierto, yo les entregué esta tierra de abundancia y ustedes a mí me abandonaron. Ahora observen a las demás naciones para ver si ellos hacen lo mismo que ustedes están haciendo. Versículo número 10. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Esos que son venerados por las demás naciones no son dioses reales. Baal, Dagón, está también el dios Marduk de Babilonia, el dios de los asirios, y ellos reverenciaban a sus dioses y cumplían las exigencias históricas de aquellos que decían que esos eran los dioses de esas naciones. Y ninguno los dejó. Y aunque había casos excepcionales de personas que se apartaban de esa creencia para aceptar a Jehová como el Creador, para reconocerlo al Creador porque es el Dios verdadero, en la mayoría de los casos las personas no dejan sus creencias religiosas. Y lo mismo sucede hoy. Hoy en día se nos enseñan algunas cosas en nuestras iglesias y nosotros las aceptamos como que son verdad sin analizarlas simplemente porque hemos aceptado la referencia histórica. Y no voy a hablar del cristianismo porque del cristianismo hemos hablado bastante, tanto la diferencia que existe entre católicos y protestantes. Y los protestantes se han ramificado. Dentro del cristianismo tenemos problemas, como sucedió también en el pueblo de Judá. La religión se ha contaminado, el cristianismo se ha contaminado con influencias paganas, es decir, influencias que nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Pero veamos, por ejemplo, a otras religiones como los musulmanes, que también son monoteístas, pero tienen sus convicciones firmes y son algunos capaces de morir por sus creencias, matar y morir. Y eso es innegable que exista, porque lo hemos visto. Veamos, por ejemplo, las religiones orientales como el budismo o el hinduismo, que son politeístas. Vayan ustedes a la India para ver si ellos van a dejar sus creencias. Y vuelvo y repito, ha habido casos excepcionales porque se vuelven al Dios verdadero. Ellos creen que son sus dioses, pero creemos como cristianos que hay un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, que no venimos de un proceso evolutivo, ni que hay ciertas cantidades de dioses como creían los egipcios. Y Dios enfatiza, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Lo que no han hecho ellos, lo hemos hecho nosotros. Y esto es de reflexión. El Señor les dice en el versículo 13, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males, y con esto se termina esta primera sección, dos males ha hecho mi pueblo, que seguramente son los mismos dos males que muchos cristianos, protestantes y católicos, y digo católico porque lamentablemente el catolicismo ha desviado por completo la adoración al Señor para venerar imágenes, para darle más importancia a seres humanos creados que hoy descansan en el polvo de la tierra que al mismo Dios creador. Dos males ha hecho mi pueblo.
me han dejado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí, es decir, han hecho las cosas a su manera, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo judío del tiempo de Jeremías con nosotros? ¿Será que estamos cavando nuestras propias cisternas a nuestra manera, creyendo que vamos a retener esas bendiciones de Dios, cuando en realidad las estamos desaprovechando, las estamos desperdiciando? Y cuando hablo de las bendiciones, no hablo de lo material, estoy hablando de todo. Estamos desperdiciando nuestra vida, nuestras capacidades, evidentemente nuestros recursos. Estamos desaprovechando cada oportunidad que Dios nos está dando por hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, terminamos esta primera sección del capítulo 2 y vamos de inmediato a la segunda sección, donde se habla acerca del pecado y la terquedad de Judá. Dios los llama a reflexión para que ellos cambien, y los versículos 14 al 28 hablan de que no quieren cambiar, son tercos. Mientras sufrían el castigo, seguían siendo necios. Versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? O sea, ¿por qué han llegado a esta condición? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Ahí están las consecuencias. Están sufriendo a causa de su desvío espiritual. Aún los hijos de Memphis es Egipto, y también Tafne, o sea, está aquí enfatizando a los dioses de Egipto. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Eso no debió haber pasado. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Siéntate a reflexionar una vez más. Mira lo que hiciste y mira lo que está sucediendo. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? Es decir, ¿por qué haces todo lo contrario a lo que Dios te ha mostrado o te ha enseñado? ¿Por qué sigues el ejemplo de aquellos que sufrieron a causa de su maldad y sufrieron a causa de su terquedad y de su rebeldía? Y mira lo que sufrieron con las plagas que cayeron cuando ustedes fueron liberados. ¿Por qué ustedes quieren recibir esa misma condenación? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates? Entonces, por un lado te vas con los de Egipto y por otro lado te vas con los de Asiria. Entonces eres inestable espiritualmente. Estás buscando tu propio bienestar a tu manera. Versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios, a Jehová, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mirad, o sea, cuán malo y amargo es lo que estás experimentando. Entonces cambia, intenta cambiar. Señor, no puedo, yo te voy a ayudar a cambiar. Hoy muchas personas están pasando por experiencias tristes, amargas y dolorosas, pero ya podemos ponerle fin a esa experiencia de amargura y comenzar un nuevo estilo de vida. El Señor te dice, búscame, que yo a ti te estoy buscando desde hace tiempo. Estoy aquí a tu alcance, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Recuerden que aquí está hablando a Judá. Ustedes fueron liberados, ustedes han visto las bendiciones, dijeron que se iban a mantener fieles y han hecho todo lo contrario, se han ido a reverenciar árboles en las montañas o imágenes de talla, han hecho todo lo contrario, se han prostituido espiritualmente. Yo, dice el Señor, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, es decir, sembré la semilla de la palabra para que germinara, creciese, floreara y diese fruto. Entonces Dios se pregunta, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña, o vid silvestre, o fruta corrompida que no sirve para nada? Versículo 22, y este versículo es muy conocido, es muy clave,
algunas personas lo han aprendido de memoria, cuando habla de la insensatez de hacer las cosas a nuestra manera o de intentar corregir nuestra vida por nuestro propio esfuerzo. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Nuestro propio esfuerzo no va a servir de nada. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, pero no aprendes a depender del Señor, es decir, reconoces, sí Señor, estoy mal, voy a intentar hacerlo, pero ese intentar hacerlo significa que necesitas depender del Señor. Necesitas comenzar a orar y a conocerle a través de su palabra. Hay algunas personas que me dicen, mira, yo soy muy flojo para leer, no tengo el hábito de la lectura. Bueno, comienza con la Escritura, comienza con la Biblia. Para eso estamos aquí, para instruirte y para permitirte desarrollar ese hábito maravilloso de conocer las Sagradas Escrituras. Hay que leer por su propia cuenta y el Espíritu Santo te va a guiar. No intentes obtener las bendiciones del Señor por obras, porque la salvación no es por mérito propio, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y aunque intentemos lavarnos con nuestras propias acciones, las acciones deben ser un resultado de esa transformación que el Señor hace en nuestra vida. Así que aunque te laves con lejía y aunque intentes aparentar que todo está bien, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Cómo puedes despreciar las revelaciones del Señor y creer que estás haciendo lo correcto ignorando lo que Dios te ha mostrado? ¿Nunca anduviste tras los Baales? No, yo hago las cosas que Dios dice, pero no lo estás haciendo. Y esto sí nos compete a nosotros como cristianos, porque necesitamos una reforma, tanto católicos como protestantes, necesitamos una reforma en el cristianismo. Las religiones orientales, politeístas o las otras religiones que ignoran la Biblia, pues Dios se encargará de ellos y buscará la manera de hacerles llegar su palabra, pero seguramente muchos le van a rechazar. La cuestión es que nosotros tenemos la Biblia y creemos en ella porque somos cristianos, pero no hacemos la voluntad del Señor, estamos adorando a nuestra manera. Mira tu proceder, dice el Señor, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera. Dromedaria es un camello, ¿sí? Un camello que corre rápido, que tuerce su camino. Entonces nos está comparando con un animal, como sucedió en los primeros capítulos de Isaías. El buey conoce a su Señor, el asno conoce también el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce. Y qué triste es que como cristianos no conozcamos al Señor. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. O sea, se ha dispuesto a disfrutar de los placeres que están alrededor. El Señor nos recomienda, guarda tus pies de andar descalzos, como pasando necesidad o simplemente viviendo en tranquilidad, como que si no estuviésemos en batalla espiritual. Por eso es que la Escritura nos dice, pongámonos el calzado del Evangelio, es decir, saber de que estamos aquí provisionalmente en medio de una batalla, no estamos relajados ante las circunstancias, sino que formamos parte de un ejército que quiere hacer la voluntad del Señor. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. O sea, toma el agua de vida que Dios te proporciona. Mas dijiste, no hay remedio de ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como queriendo decir, yo Señor, ya no tengo solución para mi vida. Hay personas que dicen, no, ya yo no cambio, ya yo no puedo cambiar, ya yo soy así y así seré. Nos estamos negando la oportunidad de un cambio. Le estamos negando al Espíritu Santo, estamos blasfemando al Espíritu Santo cuando decimos, no, ya yo no voy a cambiar. Porque hierba mala nunca muere o loro viejo no aprende a hablar, como dicen algunas personas coloquialmente. Pero déjame decirte, hermanos, que todavía tú no has llegado al punto sin retorno. ¿Cuándo es el punto sin retorno? Cuando ya estemos en el sepulcro. Ya ahí ya no hay nada que hacer. O cuando se acabe el tiempo de gracia. O cuando veamos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ya ahí el que es y el que no es ya no será. Pero en este momento sí puedes experimentar un cambio. Versículo número 25.
Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Sí, debe haber una experiencia de vergüenza por lo que estamos haciendo, pero no desperdiciemos más el tiempo, porque se nos puede hacer tarde más adelante. Hoy necesitamos decirle: Señor, no quiero seguir haciendo lo que es contrario a tu voluntad. Dice el versículo número 27, ellos dicen a un leño: mi padre eres tú. O sea, aquí vemos una falsa adoración, una adoración de imágenes. Hablan con la madera, con las cosas creadas: tú eres mi padre. Y a una piedra: tú me has engendrado. Esto es, o sea, algunos dicen: bueno, pero los judíos tenían tanta luz y rechazaron al Señor de esa manera. Nosotros pues no tenemos tanta luz. Sí la tenemos. No somos muy diferentes. Dice que porque me volvieron la cerviz y no el rostro, es decir, le dieron la espalda al Señor. Y en el tiempo de su calamidad dice: levántate y líbranos. Es decir, cuando realmente estamos con el agua hasta el cuello, ahí sí buscamos a Dios, pero simplemente por el beneficio. Cuando estamos en tranquilidad, cuando todas las cosas salen bien, entonces vivimos a nuestra manera. Nosotros debemos aprender a depender de Dios en las buenas y en las malas, porque en las malas se fortalece nuestra fe y en las buenas vemos la recompensa de la fidelidad, pero necesitamos ser fieles. Y nuevamente más reflexiones. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de sus ciudades, oh Judá, así fueron tus dioses. Imagínense, tenían dioses comparados con el número de las ciudades. Hoy podemos estar haciendo dioses de cualquier cosa, de nuestro trabajo, de nuestra pareja, de nuestro dinero, de nuestras posesiones. Estamos haciendo un dios del teléfono o del carro, o de la posición social. ¿Por qué porfías conmigo?, dice el Señor. Todos vosotros prevaricasteis contra mí. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas. Esto es un desprecio a las correcciones del Señor. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? Esto no es libertad, esto es libertinaje. En realidad ellos eran esclavos de sus propios deseos. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. En lugar de mostrar al Dios verdadero, se adaptaron a las costumbres de los demás y se deleitaron en mostrarse así, con toda esa corrección. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente, de cierto su ira se espantó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. No hubo reconocimiento de pecado y el Señor ejecuta una obra de juicio. Versículo 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Esto es una cuestión que estaba pasando en ese momento. O sea, Israel como tal había sido humillado a la nación a través de los asirios cuando se los llevaron deportados, conquistaron todos los territorios, queda Judá, y Judá ahora, en lugar de depender del Señor y de ser fiel, está dependiendo de los egipcios para ser librada de los castigos a través de la nación de Babilonia. De Babilonia había sido profetizado de que castigaría a Judá por sus malas acciones. Entonces empezaron a depender de Egipto. Entonces no aprendiste la lección. Mira lo que pasó en Israel del Norte. No has aprendido, no has recordado lo que Dios ha hecho por ti y vas a sufrir las consecuencias. Terminamos con el versículo número 37. Dice: también de allí saldrás con tus manos
sobre tu cabeza, como un preso así, con las manos en la cabeza, o como de vergüenza, como de dolor, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Y hoy debemos hacernos una pregunta: ¿en quién realmente confiamos? Hoy, al dedicarle tiempo a este capítulo, estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti, yo quiero aprender de ti, yo quiero confiar en ti cada vez más, quiero hacer tu voluntad, no quiero pasar por la amarga experiencia que me ha tocado que experimentar en el pasado otra vez, no quiero volver a pasar por esa experiencia, no quiero ser rebelde como Judá, no quiero ser terco, quiero hacer tu voluntad, pero transfórmame con la ayuda de tu Espíritu Santo. Este mensaje de reflexión, hermanos, debe fortalecer nuestra fe y debe llenarnos de esperanza en este día, porque Dios quiere nuestro bienestar. Esta advertencia, estos reclamos de Dios, son para que podamos tomar una decisión hoy. Israel, Judá debió haberlo hecho en su tiempo. Hoy tenemos que hacerlo nosotros, porque hoy es el tiempo que Dios nos está regalando. Mañana no sabemos si podremos tomar esa decisión, porque no sabemos si vamos a estar. Pero hoy sí estamos, en este momento estamos. Y hoy es el día del cambio, de la renovación, y Dios será engrandecido por nuestro testimonio ante todas las naciones.